Muy buenos días, chicos. Nuevamente por acá. Con un tema, ideas principales y secundarias, perteneciente a la competencia leer textos en su lengua materna. ¿Ya? Bien, ustedes me dirán, sobre ese tema ya lo hemos visto, pero nunca está de más un repaso. Recuerdo que les mandé una ficha, pero yo no sé, no estoy muy segura si la leyeron o no. Entonces ahora vamos a hacer un repaso de las ideas principales y secundarias que forman un texto. Como ustedes saben, todos los textos están formados por oraciones, por párrafos. ¿No es cierto? Entonces, pero se organizan en relación a un tema. ¿Bien? Y entonces aquí vamos a ver vamos a comenzar viendo los elementos básicos de un párrafo. Como ustedes ya les dije, los párrafos conforman los textos, los van haciendo más grandes, más extensos cada vez. Y todos giran alrededor de un tema. Bien, entonces, ¿qué elementos debe tener un párrafo? Primero, debe tener unidad. ¿Qué significa unidad? Hay un solo tema principal en todo el párrafo. Sea, toda la información se va a organizar teniendo como relación un tema principal. ¿Comprendido? Pero a su vez los párrafos dependen de un tema general de un texto, ¿no? Vamos a suponer que lees un texto de 5 párrafos, ¿no? Y entonces esos 5 párrafos tienen que girar en torno a un tema general. Y cada párrafo desarrolla subtemas o explica al tema general. Muy bien, entonces debe tener unidad, ¿no? Girar en torno al tema. Debe tener precisión. Consiste en expresarse de manera exacta y breve, sin dar tantas vueltas. No hay que marearse. Si estás hablando de la pandemia, vas a decir primero qué es, la defines, idea principal. Cómo se propagan, estás explicando. Cuánto tiempo tienen de duración, cuánto grado de letalidad tienen, ¿ves? Lo vas desagregando. ¿Cuál fue el tema original? La pandemia. No tienes que irte ni explicar, ni que yo vi, ni nada. Preciso, exacto, ¿ya? Entonces, para que tu párrafo salga muy limpio y muy bien hecho y explicado. Debe tener coherencia, ¿no? Se refiere a que todo lo que se dice en el párrafo tiene que ver con el mismo tema principal. A veces hay personas que se alejan porque quieren explicar, se emocionan y de pronto ya se salieron del tema principal y pierde la coherencia. Entonces, a veces cuando nos pasa eso, nos dicen que no hay consistencia y que el tema es incoherente. Muy bien, esos son los elementos básicos, los 3 elementos básicos de un párrafo. Continuamos. Bien, entonces seguimos hablando de los párrafos. Los párrafos, ya les he dicho, desarrollan ideas. Por eso es que cuando uno escribe no puedes hacer una escritura sin hacer ninguna separación de párrafos, porque suele suceder. En mi experiencia como docente he visto alumnos que escriben toda una cara sin dar un espacio a un párrafo. Y eso es casi imposible, ¿no? Tendría que ser, no sé, una historia, podría ser, ¿no? Que da largo, ¿no? Pero si vas a escribir, por ejemplo, un texto expositivo, tienes que separarlo en párrafos. Y además las obras se separan en capítulos. Bien, entonces dice, el párrafo se organiza en torno a una idea principal clave. Si estás trabajando sobre la pandemia, vas a poner características de la pandemia, te vas a otro párrafo. Entonces, ahí la idea principal sería las características de la pandemia. Defines qué características tiene y lo que le acompañe, los ejemplos, los cuadros estadísticos, sería para respaldar a tu idea principal de características de la pandemia. ¿Ya? Entonces, la idea principal, alrededor de la idea principal giran las ideas secundarias que dan, repito, dan ejemplos, describen, este, y otros puntos más, ¿no? Que van haciendo, que van explicando a la idea principal. Pasamos.
Características de la idea principal. Es importante que sepas las características. Si no, cuando cojas tu párrafo, lo separas en oraciones, no sabes por dónde comenzar. Entonces, si tú aprendes esto, ya tienes ganado todo. Y esto te va a servir para cuando estés en tus estudios superiores. Ahora de repente no tanto. Lo aprendes como un tema y después lo guardas y lo olvidas, pero cuando estés en la universidad te va a servir muchísimo. Dice, expone el comentario más importante, por ello no puede suprimirse. Efectivamente, no se suprime, pero se puede inferir, ¿ya? De un párrafo. No puede ser que no aparezca la idea principal. Mira, aquí todas son explicaciones, pero ¿de qué se habla? Entonces, si tú preguntas de qué se habla, te sale el tema. Y ahí te sale la idea principal. Seguimos. Entonces, decimos que no puede suprimirse. Posee autonomía, no depende de otras. Si dices la pandemia es un mal que se expande de un lugar a otras partes del mundo, entonces ya estás definiendo que es pandemia, ¿no? Es. Sobre todo, fíjate bien en los verbos. El verbo es y el verbo estar a veces son los que definen o muestran el estado de las cosas y son básicos. Los verbos son básicos para identificar la idea principal. Articula las oraciones de un párrafo. Efectivamente, si vas a encontrar por ahí oraciones que describen, oraciones que dan ejemplos, oraciones que explican, entonces ya tienes que buscar de quién se está hablando. Ya no lo olvides. A veces no es explícita y se tiene que deducir. Eso ya lo dije al comienzo, a veces no está, hay solamente explicaciones, pero no aparece la idea principal. Entonces tú tienes que buscar las ideas claves, o perdón, las palabras claves, las que más se repiten y deduces de qué se está hablando y sacas tu idea principal que no está explícita y la tienes que deducir. Responde a la pregunta de qué trata el párrafo. Ahí yo tengo una discrepancia, yo creo que es qué se dice, ¿no? ¿Qué se dice del tema que se habla en el párrafo? Puede estar al inicio, en medio o al final. Exactamente. La idea principal, según el tipo de párrafo, se puede ubicar al centro, perdón, al inicio, al centro o al final. Y hay algunos párrafos que cogen una primera parte de la idea principal arriba y la terminan abajo. Cada uno de esos párrafos tiene un nombre. Bien, ahora vamos a ver características de las ideas principales, como ya les decía, ¿no? Dice que tienen menor importancia que la idea principal, eso es verdad, pero explican, ayudan a entenderla mejor. Entonces, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. No tienen autonomía. Vienen por ahí las comas, los conectores, entonces ya te das cuenta a quién se está uniendo. Y se unen generalmente a la idea principal. Se articulan a la idea principal del párrafo. Ya lo he explicado anteriormente. Bien, aquí vemos, por ejemplo, dice métodos para encontrar la idea principal de un párrafo. Ubicar palabras claves y subrayar. Eso por si acaso no está explícita. Cuando ubicas las palabras, ubicas el tema. A veces el tema lo ubicas por las imágenes, por los títulos. Una vez que ubicas el tema y las palabras claves, ubica los verbos y por ahí puedes deducir tu idea principal. Esta es la que yo siempre uso, que es separar el párrafo en oraciones, me ayuda más. Ubicar los verbos, ser, estar, ya les he dicho, son los que definen. Usar las preguntas claves es básico. Una vez que ya tienes dividido tu párrafo en oraciones, dices de qué habla el texto. Mira, ¿de qué habla? Encuentras el tema de la pandemia. Ya tienes tus 5 oraciones divididas. Muy bien, tu tema es la pandemia. Ahora, ¿qué se dice del tema? Y te sale tu idea principal. Dice que la pandemia son la propagación de enfermedades, ¿ya? Acuérdate, el verbo ser y estar son claves. Y luego acá dice, te explica cómo es el tema, las ideas secundarias, te explican, te ejemplifican, te amplían con más datos eh, a la idea principal. Vamos a ver acá, vamos a seguir otro más.
Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo. Dice, solución del ejercicio. Idea principal. Miren, la célula, la unidad más pequeña que tiene vida. Idea principal. Acá nuevamente el verbo ser, ¿ah? No lo olviden, el verbo ser. Y acá tienes un conector. Es decir, y comienza acá a explicar de qué manera tiene vida, cuántas partes tiene, etcétera, etcétera. Explica a la parte, la idea principal. Bien, aunque me parece que es muy amplio, pero que se puede subdividir acá en otras ideas, pero es este conector y el resto me indica que son ideas secundarias. Veamos acá este esquemita también. Dice, idea principal, los animales se clasifican en dos grandes grupos, ¿ya? Los vertebrados y los invertebrados. Esa es la idea principal, ese es mi tema. Aquí está en esqueleto. El párrafo no está configurado, no está hilado, entonces, pero tengo su esqueleto. Ya tengo el tema que es los animales, o clasificación de los animales. La idea principal es cómo se clasifican los animales en vertebrados e invertebrados. Y las ideas secundarias, miren acá. Vertebrados tienen esqueleto interno. Ejemplo, aquí está, miren, explica que es un invertebrado. ¿Y cuáles son los ejemplos? Acá nuevamente explica y nuevamente acá te da ejemplos de invertebrados. Claro, para ubicar la idea principal. Aquí tenemos, por ejemplo, este pequeño ejemplo. Dice, la organización del sector turístico. Dice, aunque en algunas ocasiones los turistas organizan libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas. Aquí está explicando. Estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la contratación de viajes, reservas de aviones, trenes, etcétera. La organización masiva, todas estas me están explicando lo que la organización del sector turístico. ¿Y cuál es la oración, y cuál es la idea principal? La mayor parte del negocio turístico está en manos de grandes mayoristas. Acá me explica por qué y acá también me explica por qué. Aquí este párrafo que me he robado de internet eh, me habla, dice que las ideas principales están en rojo y las ideas secundarias están en verde. Miren, aquí dice los tornados. Dice, los tornados comienzan con una gran nube de tormenta. Yo creo aquí que el título está un poco errado. Debería ser formación de los tornados o cómo se forman los tornados o no. Porque aquí, cuando tú pones los tornados, tienes la idea de que va a definir qué es un tornado. Pero aquí esta oración principal me pone eh, cómo comienzan los tornados. ¿Ya? Entonces el título podría ser inicio de un tornado, formación de un tornado, ¿no? Podría ser. Y el resto está muy bien. El título me parece errado. Y las ideas secundarias, que dice, acá explica cómo se va formando y acá también cuánto tiempo alcanza, esto lo va explicando. ¿Sí? Ahí hay una más o menos una idea. Acá tenemos lo que les decía, ¿no? ¿Dónde se puede ubicar la idea principal? Es importante. No te equivoques. Generalmente en los colegios, cuando nos enseñan que está acá, y algunas veces nos enseñan que está acá, pero pocas veces nos dicen que está en el centro. Y como yo les digo, hay algunas que caprichosamente comienzan por acá y terminan acá. Y acá están todas las ideas secundarias y vienen a terminar acá. Y acá vemos este texto. Miren, la idea principal está al final. Muy bien, chicos. Creo que este es el último. Ah, no, acá falta una más. Aunque ya lo hemos visto al final, vamos a hacer un repaso final. Dice características de la idea principal. Ya les dije, expone el contenido más importante. No debe suprimirse. Posee autonomía. No depende de otras. Articula las oraciones del párrafo. No, a veces no es explícita y se tiene que deducir. Y las secundarias, ya les dije, tienen menor importancia, amplían, se pueden suprimir incluso, amplían, ejemplifican o demuestran. No tienen autonomía, dependen de la idea principal. Y nuevamente acá se articula el párrafo y el párrafo a su vez al texto
y siempre a un tema para que guarden coherencia. Muchas gracias.